Esto que veis aquí detrás, todo esto es una planta, es una cepa. Hemos venido a Lanzarote, estamos en la bodega El Grifo, que este año está de aniversario. Celebra la friolera de 250 años. Es una de las bodegas más antiguas de España. Vamos a conocer a su enóloga, a Elisa Ludeña, y nos va a explicar cómo se gestiona esto de estar en una bodega con tanta tradición y a la vez a la cabeza de la innovación. Elisa combina técnica y sensibilidad, pero sobre todo un profundo respeto por ese territorio tan singular. Vale, Elisa, pues muchas gracias por recibirnos. Siempre empezamos hablando de dónde estamos, pues que hoy además como que tiene más encanto el lugar, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿dónde nos encontramos Bueno, nos ahora? encontramos en Lanzarote, en Bodegas El Grifo, justamente cruzamos lo que es la carretera principal del paisaje natural de la Jeria Ajá. y bueno, sobre todo estamos en una zona de volcanes, ¿no? Tú llegaste aquí, si no me equivoco, muy jovencita, 14 Sí, años tenías. Eh, ¿Recuerdas qué sentiste o qué te impactó cuando viste esta isla, cuando viste ese terreno? sobre todo me impresionó la aridez de la zona, que es Ujú. como te impacta, ¿no? No ver ese verde que puedes estar acostumbrado en ese momento. Y luego después me impresionaba, ¿no? Ver esa naturaleza Ajá. creciendo en una zona bastante, pues eso, árida, ¿no? Sí, como muy diferente a lo que estamos Exacto. acostumbrados a ver. ¿Tú tenías bagaje de vinos ¿Qué o va? Nada, nada. cómo es que te dio por ahí? Bueno, empecé, bueno, estudié turismo, hice el grado de turismo y justamente cuando lo estaba haciendo mi TFG, mi trabajo de Ujú. fin de grado fue del enoturismo. Es Vale, más, hice una ruta enoturística vale. de aquí en la zona de Lanzarote, en la Ajá. zona justamente de Tirajo. Y bueno, entonces me empezó a interesar mucho más lo que era el sector y justamente pues salió un técnico superior y dije, bueno, ¿por qué no reinventarme y Ujú. cambiar? Porque también me gustaba mucho más la parte del agroturismo, el enoturismo, que lo que era el turismo que se lleva o Sí, más o vale. menos en la isla, ¿no? Que es el sol y playa, ¿no? Y nada, y empecé a estudiar. Mi primera vendimia fue en el 2018 de técnico de campo, de técnica de campo, Vale. y la parte del tratar con los viticultores, el de ir a visitar las fincas, el de conocer las zonas, Ya, el aprender de ellos y demás, me enamoró. como que te enganchó más Sí, a ello, ¿no? O sí, sí, sea, sí que tenías cierto interés por el turismo, exacto, pero fue meterte en el sector lo que te hizo, exacto. porque al final tu formación técnica Mm, es dura, o sea, no es una formación sencilla, sino que requiere de esfuerzo y de manejar muy bien. exacto, sí, bueno, sí. Vale, qué guay. Eh, ¿Cuándo empezaste a hacer vino, a hacer trabajo de campo? ¿Cuándo empezaste a vendimiar? Y bueno, ya en el 19 empecé a trabajar ya en Vale. una bodega, hice mis prácticas en esa bodega, Ajá. me quedé en esa bodega y estuve casi 3 años con ellos y decidí seguir formándome y me fui a Rioja a hacer un máster. Y nada, ya luego cuando volví, pues salió la Ok. oportunidad de quedarme en el proyecto del Grifo. Si tú ahora pudieras hablar con la Elisa que empezó, ¿qué consejo, qué aprendizaje le dirías? Pues ahora valoro mucho más cosas que igual antes no las veía, ¿no? El sector primario para mí era, pues bueno, Ujú. estaba ahí, pero no encontraba ese valor que ahora mismo le doy. O sea, ahora mismo de todos los sectores que ahora mismo que mueven la Ya. economía de Lanzarote, para mí el primordial es el sector primario. Ujú. Entonces, ¿qué le dirías a Elisa? Pues que se siguiera interesando en lo que ha hecho y quizás, pues no sé, igual podría volver y decirle, interésate más en ese momento y que cambie de rumbo antes, ¿no? Porque al Ya. final podría haber ganado tiempo Ujú. en algo que realmente he encontrado mi sitio. Vale. Has dicho que estudias en La Rioja, ¿fuiste allí porque consideraste que era una buena oportunidad? Bueno, justamente el máster que empecé es semipresencial, Ajá. entonces trabajaba y estudiaba a la vez y me pegaba mis viajes allí a Logroño y nada, pues me fui a hacer las prácticas a Ujú. una oficina técnica de viticultura de precisión y la verdad que muy bien, o sea, me Vale, encantó la experiencia y a vale. nivel personal creo que vamos, me Claro, sí. enriqueció muchísimo, sí, sí, Pudiste aplicar mucho de lo que viste allí aquí, ¿no? exacto. Aquí en Lanzarote trabajáis con lo que se llama el viñedo del imposible, ¿no? O sea, al final la ceniza, el viento, todo esto está complicando mucho el proceso de elaboración y hacer vino. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué es lo que más destacarías de este clima, de ese suelo? Bueno, a ver, al final aquí la viticultura, aunque la llamamos viticultura de lo imposible, es posible, ¿no? Primero porque al final
esa viticultura se ha adaptado gracias también a la mano del hombre, pero la naturaleza es muy sabia. Si no tuviésemos ese picón, no tuviésemos una protección del suelo, no tuviésemos evitar esa evapotranspiración. Y por otro lado también son los rendimientos de la viña. Aquí en Lanzarote el rendimiento más alto, o sea, de la cantidad del marco de plantación más alto son 900 plantas por hectárea. Ya. Y el rendimiento luego el marco de plantación más baja que puedes encontrar en la zona de la Jeria son 250 plantas por hectárea. Entonces, eso ya lo sabían los viticultores y las viticultoras de antes. Entonces, menos plantas, mejor calidad, mejor producción, las plantas compiten menos en cuanto a la cantidad de agua o la poca agua que cae en la isla. Y eso hace que la viticultura de aquí sea sabia y resiliente. O sea, al final aquí has dicho, el picón es el suelo que tenemos aquí, ¿no? El que viene derivado de la ceniza Es la ceniza del volcánica, sí, volcán. sí. Aquí encontramos como unas formas muy peculiares, yo diría únicas en el mundo, ¿no? Que son estos hoyos. Te hemos escuchado decir que el picón, que ese tipo de suelo, guarda el rocío y evita esa evaporación, ¿no? ¿En qué consiste y por qué se hace esta práctica? Alguien que no lo ha visto nunca, ¿cuál es la explicación que tiene? Bueno, cuando pasaron el tema de las erupciones volcánicas, pues todo lo que fue la cubierta del suelo real, el suelo vegetal, pues se cubrió de esa ceniza volcánica, como ha pasado hace poco en La Palma, ¿no? Ajá. Entonces el viticultor en ese momento, para buscar ese suelo fértil, ahollaba. Entre más cantidad de picón, más grande es el hoyo. O sea, es más, vamos a la Jeria Ajá. y entre más cerca al volcán, el hoyo puede llegar a medir prácticamente hasta 4 metros de profundidad. Y entonces, bueno, entonces ya buscaban esa manera de encontrar ese suelo vegetal para poder plantar una viña. Entonces, ¿qué pasaba? Que el agua o la poca agua, al ser poroso ese rofe o esa ceniza volcánica, pues se mantenía esa agua. Esa forma también como de embudo hace que baje ese agua de esa manera directamente hacia las raíces. Y luego la planta es muy sabia porque hay muchas raíces o sea, bueno, la vid es pivotante, pero hay muchas raíces que también buscan esa manera horizontal de encontrar ese poco Vale. agua que hay. Ok. Y bueno, entonces al final es la naturaleza, ¿no? Bueno, es buscarse la vida para conseguir Exacto. estar al máximo. ¿Rofe, picón y ceniza son sinónimos? ¿Lo Sí, usáis por igual? sí, 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 Vale. sí. Y luego cuando hablamos de mal país, ¿a qué nos referimos? Bueno, ya es lo que es la parte de roca Ajá. totalmente seca y ya se puede su forma del Vale. paso de la lava. Y luego después también algo que quería añadir es que, bueno, actualmente por el tema del cambio climático o el movimiento de las temperaturas que existen actualmente, muchas zonas están buscando hacer mulching en el suelo y nosotros ya tenemos un mulching de manera natural. Vale, vale, ok. Entonces, igual no de esa manera Ajá. de una cubierta vegetal, pero nosotros tenemos nuestro propio mulching. Entonces, también con el viento, la erosión del suelo es mucho menor, por no Claro. decir nula. Y eso es una ventaja al final, lo usáis como... Claro. Vale. Hay una pregunta que quería hacerte en cuando vi la noticia, dije, vamos a aprovechar porque es el tema de la filoxera, ¿no? O sea, filoxera parece que es un término ya pasado de moda, de hace siglos, y aquí en las islas parece que estamos encontrando otra vez pues señales de que está aquí, ¿no? Si no tengo mal entendido, la solución que utilizamos a día de hoy sigue siendo la que se descubrió en aquel entonces. Sí. Injerto de pie americano y así nos olvidamos de ella. ¿Qué está pasando aquí en las islas ahora? Bueno, actualmente, bueno, a nosotros por lo menos nos asusta. Cierto es que hay como varias versiones, pero en Ajá. general asusta, ¿no? Da miedo porque todo lo desconocido preocupa. Y para nosotros es totalmente nuevo. O sea, nunca nos hemos enfrentado a ello. Actualmente se están haciendo revisiones de viñedos. Hay una comitiva del gobierno de Canarias donde van por todas las islas, están yendo por todas las islas a revisando el viñedo para ver si se encuentran focos o no. Claro. Por ahora solo están en Tenerife. Y bueno, a ver, o soluciones. Hay varias, ¿no? Que una de ellas ya se plantean el tema de los portainjertos. Bueno, a mí igual me preocupa un poco porque al final tenemos una cantidad de varietales, o sea, somos el mayor reservorio de variedades yo creo que de España, o sea, hablamos de casi más de 21 variedades en toda la isla, en todas las islas. Y bueno, entonces yo creo que se debe estudiar porque también pienso que no se ha encontrado muchas incidencias en lo que es en la parte radicular de las plantas afectadas, sino más en la parte aérea.
Entonces igual estamos ante unas variedades que son bastante resistentes. Ok. Entonces igual lo que se necesita es un estudio ampliamente de todas las variedades canarias y demás y empezar a hacer materia vegetal sana para repartir o compartir entre todo, Claro. en toda la parte del sector vitícola. O sea, al final, la planta, incluso las condiciones de suelo, de clima, también Mm, pueden impedir que la efectivamente. filoxera prospere, ¿no? Y Claro. sea... A ver, tampoco hay estudios como tal que se diga que no ha habido nunca filoxera en Ujú. las islas. Entonces, mi Simplemente no afectó como el resto de claro, entonces mi zonas. pregunta es, igual ha estado aquí todo este tiempo y no la hemos visto. El cambio climático está aquí, entonces Ya. cada vez hay más olas de calor. Ujú. Estamos igual, el año pasado tuvimos 2 olas de calor y este año 7, etcétera, ¿no? O sea, abro olas de calor no en olas de calor durante el año, sino días de olas de calor. Ujú. Que igual el año pasado tuvimos por encima de 35 grados 2 días, igual este año hemos tenido 7 días. Ya, claro. Entonces, igual eso también hace que al final es un insecto, ¿no? Se va a multiplicar de una manera mucho más rápida o no. Reacciona al medio, claro, eso Exacto. es. Mm. Vale. Aquí hay un vino que tiene escrito el número 250, o Ujú. sea, poca broma con esto. Sí, Grifo, la bodega más antigua de una de las España, bodegas, sí, o es una de sea, las bodegas más antiguas de... 250 años. Sí. Cuéntanos un poco por qué has elegido este vino y también me interesa mucho ver cómo estás tú llevando el legado de la tradición de una bodega centenaria y también cómo convive con las nuevas tendencias y con las nuevas formas de consumo que hay en el mundo del Ujú. vino. Bueno, yo siempre digo que esta es una de las bodegas más antiguas de Canarias, pero es una de las más innovadoras, ¿no? Y también por qué elegí este vino, bueno, es primero porque es el vino que se ha elegido del estilo, bueno, la variedad, la añada y todo de cara a esos 250 aniversarios. Una bodega con una mirada bastante transversal. Ya en el 2018, porque es de Sañada, ya decidieron en ese momento qué vino elegir, ¿no? ¿Vale? Y aquí el objetivo era enseñar ese malvasía volcánica que puede ser de guarda, porque siempre pensamos que nuestras malvasías volcánicas son vinos jóvenes, vinos del año, y es todo lo contrario, tiene un potencial muy alto que puede ser de guarda, puede tener una crianza con esas lías, y estamos hablando de una crianza con lías de 28 meses. Y bueno, entonces estamos hablando de palabras mayores Ujú. y de ahí a que haya elegido este vino Voy a servirnos. sí, claro. Y el trabajo con las lías en esta bodega es impresionante, o sea, hay mucho rigor. Y bueno, el tenerlo actualmente, el poderlo disfrutar y esta añada, pues encima fue una añada súper buena, súper fresca, buena cantidad. Digamos que esto es representativo de lo que es el grifo. Sí, porque aquí estamos viendo innovación, Ujú. estamos viendo tradición y también cultura, porque al final estamos viendo que es una malvasía volcánica que representa lo que es la cultura de la isla, representa la tradición de la isla y por otro lado la innovación de poder trabajar unas lías con una variedad Ya, claro. y encima de esa cantidad de Ujú. tiempo en lías, ¿no? Hablamos aquí como de malvasía, pero realmente vuestra gama de productos es amplísima. Es muy amplia, sí, Tú te vas sí. a mirar y hacéis muchísimos tipos de elaboraciones distintos. Sí. ¿Esto a qué se debe? ¿Realmente buscando seguir las tendencias o porque el grifo siempre ha sido así, de intentar expresar diferentes Bueno, al final maneras? tengo la suerte de trabajar en una bodega que te permite innovar. Ujú. Entonces tenemos como esa parte de microvinificaciones que elaboramos, que en ese paraguas que se llaman experiencias de vendimia, y entonces en cada vendimia hacemos algo diferente, ya sea nos ponemos de acuerdo mis compañeras y yo, y hablamos, en plan, ¿qué queremos hacer? Pues un Lías, queremos hacer un ancestral, ya sea rosado, blanco, seco, lo que sea, semi o tal. Hemos hecho pruebas con semi, o sea, hacemos un montón de pruebas. Y esas son nuestras vendimias. O sea, ahí nos lo pasamos súper bien porque realmente estamos haciendo pequeñas cantidades, Ujú. aunque elaboremos también quien paga las facturas, que Claro. son nuestras otras referencias, pero esas pequeñas vinificaciones también hacen que juguemos y sobre todo hace que la bodega sea dinámica. Vale. Y cuando hacéis este tipo de experimentos o de pruebas, ¿lo hacéis pensando más en un posible consumidor que ha cambiado o intentando recuperar algo que se hacía antiguamente? ¿Cuáles son las Eh, líneas de trabajo que seguís? pues lo hacemos con varias visiones, ¿no? Una es buscar diferenciarnos, Ujú. la diferenciación,
por un lado. Luego sería recuperar, sobre todo, esto es una bodega también tradicional, como he dicho antes, aparte de innovadora, y buscamos también que esa tradición se mantenga. Por ejemplo, actualmente estamos elaborando desde el año pasado un listán blanco, ¿vale? Vale. O sea, nos parecía imposible que una bodega de este calibre no tenga un monovarietal de listán blanco. Entonces empezamos elaborándolo, ya actualmente está en el mercado porque es añada 24 y en este 25 lo hemos vuelto a elaborar. Y entonces es una variedad minoritaria, estamos hablando de que representa un 3,5% Ya. de toda la cantidad del volumen de uva que recoge la DO. Y entonces, ¿por qué no Claro. darle también ese valor a nuestra listán? Y luego entonces vamos un poco viendo esa filosofía, ¿no? Por ejemplo, ahora va a salir también una loque, que es un clarete, no está en el mercado todavía, lo hemos elaborado esta añada 25. Y también, ¿por qué no? O sea, lo tenemos en el museo, ya la Vale. historia habla de una loque de la isla, Ajá. entonces, ¿por qué no lo vamos a tener? Exacto, ¿por qué no Entonces, y enseñarlo? encima es que hay fincas que ya están coplantadas, entonces, es decir, ¿por qué no aprovechar esas fincas coplantadas? ¿Por qué lo hacían así antes Ujú. los antiguos Sí, sí, viticultores y las viticultoras? Digo, por algo será, ¿no? sí. Entonces, de ahí Qué partimos de chulo. eso, de observar y de quedarnos con las cosas que creemos que pueden marcar. ¿Cuándo sale este clarete? ¿Cuándo sale? Pues la idea es que salga para finales de diciembre. Vale, estaremos atentos. Vale. Eh, Hay otra cosa muy peculiar, hay muchos sumilleres que cuando se acercan a una copa de un vino canario, ya sea el grifo, bueno, canario en general, dicen que hay matices que los hacen muy reconocibles, ¿no? Que es algo como muy sencillo de ver porque tienen un matiz muy concreto. Si ahora tuviéramos delante a alguien que no tiene mucha idea de vinos y quiere saber qué es ese matiz diferenciador, ¿tú cómo lo describirías? ¿Qué crees que es lo que es? Es que los vinos canarios tienen su peculiaridad. O Ajá. sea, no sé, a mí, yo cuando huelo un vino canario, ya sea de Lanzarote, Tenerife, etcétera, tiene como, no sé, a mí me traslada esa parte, no sé si decirlo mineralidad, porque mineralidad abarca como Sí. muchísimo, pero es como una parte de brisa, Ajá, ajá. como entre salinidad, mar, no sé cómo explicarlo, pero a mí personalmente es lo que me transmite cuando cojo una copa de vino y la Ujú. hueles y la sabes diferenciar entre... Ya no, igual no dices de qué isla es, Vale. pero dices, es un vino canario. Ujú. Sí, sí, se tiene algún impacto ahí porque luego sí que hay zonas también muy próximas al mar que pueden tener pues, ciertos factores que coinciden, ¿no? Pero hay algo que los Mm. hace... También se suelen cerrar bastante, suele tener esa parte de cerrado de Ujú, mucho a sílex, ujú. entonces Vale. esa parte también de como de fósforo también ayuda a identificarlos, ¿no? Aquí en la bodega, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo es el equipo técnico? Mi departamento, bueno, mi equipo técnico son varios departamentos, varias Sí. patitas, pero es verdad que la parte de responsabilidad la llevamos mujeres. Son una parte de, bueno, la segunda enóloga que lleva la parte de calidad y la compañera, una que es la técnica de campo y también lleva la parte de laboratorio y yo que dirijo el departamento, ¿no? Y, bueno, tengo la parte de producción, almacenamiento, bodega, campo Vale. y toda la parte, pues eso, toda la parte técnica. Qué chulo que hayas dicho esto que sois mujeres, porque al final tú ahora sacas una estadística del sector, ¿eh? No hablo solo de bodega, sino Mm, distribución, tienda, hostelería, y siguen ganando por goleada las personas masculinas, ¿no? mm. O sea, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para que realmente lleguemos a una igualdad? Porque las mujeres siempre han estado vinculadas al mundo del vino y han estado trabajando igual, ¿no? Pero nunca ha habido esta visibilidad como la ha habido con el hombre. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que bueno, el gran reto, ¿no? de la parte femenina Ujú, ya no es la capacidad técnica, ni muchísimo menos, porque está demostrada que, ujú. que somos Claro. muy, muy capaces y estamos muy, muy formadas. Y entonces, bueno, yo creo que actualmente el reto es que nos dejen de ver por género, o sea, que sea ya sea por el valor que estás añadiendo, tus capacidades y listo, o sea, Ujú, no debería haber una diferenciación de género, sin más. Y también es verdad que esos roles hay que empezar a romperlos, porque hay muchos roles de trabajo que están muy arraigados al hombre, ya sea de la parte ujú, estratégica, ya sea de la parte de campo. ujú, Y bueno, entonces cuando dejemos de ver que esos son trabajos de género y ujú. no por la cualidad y se terminaría rompiendo y habría una igualdad real. Claro. Es que al final, si lo pienso fríamente, cada vez que se hace un evento
de mujeres viticultoras o mujeres enólogas no deja de ser discriminatorio. O sea, Claro. hay que hacer un evento de viticultores, independientemente de su género, o un Mm. evento de bodegueros, independientemente de su género, ¿no? Entonces es un poco un terreno que todavía creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí, porque al final, bueno, no sé si me permite la palabra, somos un poco casposos ahora, seguimos siendo Ajá, ahí un sí, sí, poco sí, hablando en plan de tal, sí. y claro, y al final debe de ser género, sin más, o sea, no debería haber esa diferenciación de género, debería ser por tema de trabajo, punto. Totalmente. Y sí, y que si hay roles de mucho más directivos, no tiene por qué ser un hombre, también puede ser una mujer, y las mujeres son muy capaces, vamos, sin Sí, duda. sí, claro, 100%, 100%. Y bueno. Si tú tuvieras que... Antes hablábamos de las Islas Canarias, ¿no? Que son los vinos de las islas, son muy peculiares, pero realmente el grifo tiene algo que lo diferencie del resto. ¿Hay algún hecho particular que creas que realmente tiene la identidad del grifo en los vinos? Sí, bueno, yo siempre veo la parte de innovación, siempre Ujú. la nombro porque son muy pocas las bodegas, no sé, bueno, hablo de Canarias, que realmente invierten en esa parte de innovación. Y el Grifo invierte mucho, o sea, siempre está buscando la manera de seguir avanzando y sobre todo la parte del conocimiento, Ujú. ya sea en bodega o sea en el campo. O sea, Vale. actualmente, por ejemplo, hemos pasado la vendimia y ahora mismo me he centrado en el campo y estamos haciendo pruebas y investigación en cuanto ya sea la brotación, sea por la falta de agua, la dormancia, etcétera, ¿no? Y entonces eso, muy pocas bodegas derivan esa parte de I más D. Ya, a dedicar. Sí, porque una cosa que quiero que cuentes sí o sí es esto de la vendimia de invierno. Yo Hmm. cuando me enteré me quedé como, ¿esto es posible? O sea, ¿está pasando realmente? Cuéntanos un poco más, ¿qué consiste? Bueno, esto empezó en el 2022 cuando se empezaba a observar que la viña no llegaba a esa dormancia como tal, porque aquí las temperaturas no te permiten por debajo de 10 grados, o sea, no existen esas temperaturas, y entonces veíamos que brotaba, entonces, y cada O sea, vez. que el ciclo nunca llegaba a terminar, ¿no? Sino Claro, que... exacto. Y entonces, bueno, y se dijo, ¿por qué no investigar si se puede ahora, luego podemos hacer una cosecha en febrero o marzo? Aquí el objetivo es quedarte con acidez, Ujú. conservar esas bajas temperaturas, porque al final no deja de ser invierno aquí. Verdad que no es vuestro invierno, Claro. pero sí es verdad que aquí pues bajan también las temperaturas. Y bueno, y entonces el objetivo era eso, ¿no? Quedarte con una enteral térmica baja, de quedarte con una buena acidez, de también tener un grado un poco más bajo, y luego después, sobre todo, para ver cómo se comportaba la planta, y por otro lado, pues si esa valla o esa uva es de buena calidad, Ujú. ¿por qué no hacer también de cara a hacer vinos de guarda o hacer, si hay una buena acidez, hacer un Claro, espumoso? claro. Y bueno, llevamos desde el año 22 haciendo este ensayo y estamos contentos porque encima también es la antesala de la de verano. Cada vez que pasa algo en la de invierno, ya sabemos que la de verano se Vale. ha O sea, es información que ya recabáis de... calculado. O Vale. sea, ahora mismo la bodega ha ampliado su marco de investigación, es decir, antes teníamos media hectárea propia en Ujú. investigación y ahora tenemos 2 hectáreas. Y bueno, ya la hemos podado en octubre, ya está empezando a brotar, etcétera, ¿no? Y bueno, y entonces vamos investigando, vamos viendo cómo se comporta y te digo, es la antesala. O sea, el año pasado, o sea, la añada 25, tal cual, todo lo que nos pasó en la de invierno nos Lo pasó en la de visteis en... verano. Sí, sí, sí. Vaya. Mm. ¿Cómo es el vino de invierno? Bueno, ahora mismo está agotado, Vale, buena señal. ¿vale? ¿Cómo es? Bueno, sobre todo una característica muy peculiar es la parte en boca, que es mucho más salina que la de verano y está correlacionada con la cantidad de humedad que hay en invierno en comparando con verano, porque aquí la cantidad de humedad aumenta de septiembre a diciembre Ajá. y entonces, bueno, al final no dejamos de estar rodeados de mar y entonces, bueno, toda esa salinidad se pega en la valla y entonces al final tenemos más Ujú. salinidad. Entonces está correlacionada por esa parte. Vale. Vale. Sé que va a ser muy difícil esta pregunta porque elegir siempre cuesta y más cuando lo has hecho todos tú, pero aparte de este que es la edición especial por el aniversario, si tuvieras que elegir un vino que representase como el que más a la bodega, ¿cuál sería? Bueno, los lías me parecen como muy Ajá, representativos ajá. para la bodega y luego también están los dulces que marcan mucha historia de la bodega, sobre todo ya sea el Canary, el York Glass o el Moscatel de Ana, porque al final son historia.
Es una Sí, sí. forma de elaborar muy antigua, hay soleras súper Ujú. antiguas de 1881, o sea que es impresionante. Y luego después hay un vino especial que a mí me gusta, sobre todo por la forma de elaborar, que es una maceración carbónica, que es del de Finca Ramón. Y me gusta porque es una maceración en blanco, que muy pocas bodegas lo tienen y entonces sigo dando esa pincelada de innovación porque al final no todo el mundo tiene algo así Claro. y funciona, nos gusta y es un monovarietal y un vino parcelario. Vale. Si tú ahora tuvieras la oportunidad de transportarte a alguna zona vitícola del mundo para elaborar vino, ¿a dónde irías? Así, en plan locura. Pues tengo como dos. Me gustaría Santorini y Borgoña por la Pinot, porque me parece Así, que a nivel técnico sería muy interesante. verlo, ¿no? ¿Has estado ahí? Sí, ¿Has podido sí, viajar? Borgoña sí, Santorini no, y es Vale, algo que lo tengo ahí pendiente por entre esas canastas, cómo tiene la ya es. viticultura, bueno, me fliparía. Qué chulo. Mm. Vale, y ya para terminar, siempre pedimos a la persona que entrevistamos que nos recomiende algún vino o algún proyecto que realmente te encante, ¿no? Que quieras, que creas que merece la pena hablar de él. Bueno, es que no recuerdo exactamente el nombre, pero ¿No? justamente hay un vino griego que del añada 2020, además, que lo probé hace poco y me encantó. Y Vale, creo que me parece como súper interesante probar ese tipo de vinos, vale. o en la zona de Etna. O... Vale, listo. Pues nada, por nuestra parte, darte las gracias, porque ha sido como súper interesante Gracias a poder ti. escucharte y ver lo que se está haciendo, el trabajo que hay aquí detrás, que yo creo que muchas veces no se reconoce. Así que nada, un placer y hasta la próxima. Nada, gracias. A ti. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.